Si Cenicienta cambió para ser vista, ¿para quién cambió Betty? Hola, soy Sofía y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos visto en la pantalla alguna vez. La típica de la chica que cambia su apariencia y con eso cambia su vida. Entra a los lugares correctos y el mundo comienza a verla de forma distinta. Lo vimos una y otra vez en películas como El diario de una princesa, Mi simpatía, She Sold That o El diablo viste la moda. Pero lo interesante es que esta idea no queda solo en el cine angloparlante. También existe en Latinoamérica y uno de los ejemplos más grandes es Betty la Fea. Una historia que no solo fue un éxito enorme, sino que sigue viva hasta ahorita. La misma idea de transformación, dependiendo de dónde viene, no siempre se interpreta igual. Aunque Betty también tiene una transformación, no se siente como que alguien llegó a arreglarla. Y ahí es donde Betty toma una de las fórmulas más conocidas de la cultura pop y lo convierte en algo completamente distinto. Hoy vamos a ver cómo la apariencia se vuelve un lenguaje súper poderoso en estas historias y por qué una misma narrativa puede cambiar su significado cultural según quien la cuente. Cuando pensamos en el makeover en el cine angloparlante, normalmente pensamos en una escena súper específica. La protagonista entra insegura, alguien la mira de arriba abajo, pero le cambian el maquillaje, la ropa, el pelo y con una canción de fondo, todos comienzan a mirarla de forma distinta. Lo curioso es que entre los 90 y los 2000 esta fórmula empezó a repetirse muchísimo. Era una época obsesionada con la imagen. La cultura pop estaba llena de celebridades, revistas, alfombras rojas y realities, donde parecía que verse bien estaba directamente relacionado al éxito y a la popularidad. Por eso, películas como El diario de una princesa, She Sold That, Mi simpatía, El diablo viste a la moda o Clueless comparten algo parecido. La protagonista normalmente empieza fuera del estándar. Todavía no encaja. No entiende del todo los códigos de ese espacio. Se siente invisible o simplemente no representa la imagen que ese mundo quiere ver. Por ejemplo, tenemos a Mia Thermopolis, que comienza como una chica tímida, que no encaja ni en el colegio ni en la idea de ser una princesa. Grace Hart en Mi simpatía entra al concurso sintiéndose totalmente fuera del molde. Andy Sachs llega a Runway sin interés en moda y siendo vista como alguien que no pertenece ahí. Y en She Sold That o Clueless, la transformación también gira alrededor de eso. Alguien externo identifica que la protagonista no está ocupando el lugar correcto dentro del sistema. Y ahí aparece otra figura clave, la persona que sí conoce las reglas. La amiga popular, el experto en moda, la persona que sabe exactamente qué cabello, ropa o versión de feminidad debería verse bien en ella. Y desde ahí empieza el cambio. Cambia el pelo, la ropa, la forma de caminar, incluso la forma en la que ocupa el espacio. Y junto a eso, cambia algo todavía más importante, la forma en la que el entorno responde a ellas. Empiezan a llamar más la atención, las miran distinto, las empiezan a tomar más en cuenta. Y recién después aparece parte del crecimiento personal, como si primero hubiera que transformarse visualmente para después encontrar seguridad. Y esta idea no quedó solo en la ficción. Hollywood, como todo, convirtió ese relato en parte de su cultura pop. Julia Roberts en Pretty Woman tiene una de las escenas más recordadas en el cine de los 90, justamente por eso. Cambia su apariencia y automáticamente cambia la forma en la que los demás la tratan. Y esa fantasía se repite bastante. La imagen funciona como una puerta de entrada, como si cambiar visualmente te acercara a la mejor versión de ti. O la versión que ese mundo está dispuesto a aceptar. Pero en Latinoamérica, esa conversación de belleza, imagen y transformación ya se estaba contando desde otro lugar, con otra sensibilidad, con otros tiempos, y ahí es donde Betty comienza a sentirse tan distinta. Hay una anécdota sobre Betty la Fea que me encanta. Mientras grababan en Colombia, Fernando Gaitán y parte del elenco contaban cómo a veces alrededor del set llegaban personas y les daban ideas, chistes o frases que sugerían para la novela, y muchas veces estas sí quedaban dentro de las grabaciones. Y eso dice muchísimo de cómo se fue construyendo Betty, porque Betty no se sentía lejana, tampoco parecía una fantasía imposible. Se sentía cercana, como si Comoda fuera una oficina que cualquiera podía reconocer.
como si todos hubiéramos conocido a una Patricia Fernández y sus 6 semestres de finanzas en la Submarino, al Cuartel de las Feas o a un Armando Mendoza. Y eso tiene que ver con el momento en el que apareció. A finales de los 90, Latinoamérica estaba atravesando muchísimos cambios. Había inestabilidad económica en varios países, conversaciones constantes sobre desigualdad y una clase media intentando crecer. Y una sensación marcada de que el trabajo y la imagen empezaban a pesar muchísimo en espacios profesionales. Las empresas estaban cambiando y las marcas empezaban a importar más. La publicidad, la moda y la idea de verse profesional comenzaban a ocupar un lugar dentro de las grandes ciudades latinoamericanas. Y justo en medio de eso aparece Betty, una mujer brillante, preparada y extremadamente importante dentro de la empresa, pero que constantemente siente que no entra en este estándar visual que esta empresa vende. Y ahí Latinoamérica construye el trope del makeover de una forma distinta, porque en muchas historias angloparlantes, la transformación suele ser una entrada directa al sistema. Cambias tu apariencia, el entorno te valida y después recién llega el crecimiento personal. Pero en Latinoamérica, muchas veces el cambio fue contado desde algo más emocional. Desde el deseo de la movilidad social, de querer reinventarte, o incluso de volver distinta después de haber sido subestimada. Y las telenovelas exploran muchísimo eso. La transformación podía significar mejorar económicamente, entrar a un nuevo espacio social, o demostrar que quienes te miraron por encima del hombro estaban equivocados. Pero Betty hace algo raro incluso dentro de este universo, porque la novela sí habla de belleza, de clase y de apariencia, pero nunca convierte a Betty en alguien que necesita merecer valor después de cambiar. Desde el inicio, Betty ya tiene valor, ya es inteligente y ella misma sostiene cómoda en muchísimos sentidos. El conflicto no está en que necesite convertirse en alguien más. Está en vivir en un entorno que le recuerda constantemente cómo debería verse para ser tomada en serio. Y quizá por eso conectamos tanto con ella, porque más allá del romance o del humor, Betty habla de algo mucho más presente en Latinoamérica. Lo difícil que puede ser entrar a ciertos espacios cuando tu capacidad está ahí, pero a veces tu apariencia no coincide con lo que ellos quieren. Y de pronto, una telenovela sobre oficinas, moda y una economista enamorada terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. No solo en televisión, sino que en Latinoamérica se sintió como una conversación propia. Hay una diferencia bien fuerte entre los makeovers del cine angloparlante y el de Betty, y está en quién guía el cambio y qué aprende la protagonista durante ese proceso. En muchas películas angloparlantes, la transformación empieza desde afuera. La protagonista todavía no encaja y alguien más detecta exactamente qué es lo que necesita cambiar. En El diario de una princesa, Mia acepta desde el inicio que su abuela y Paolo la transformen a esa princesa que el mundo desea ver. En La casa de las conejitas, las chicas cambian siguiendo el modelo de Shelley, Carrie Mae, y recién después entienden que no necesitan copiarla por completo. En casi todas pasa algo parecido. Primero, alguien externo define la nueva versión. Después llega la validación, la atención y el reconocimiento. Y recién, más adelante, aparece la lección emocional. Entender que incluso siendo bonitas, existen inseguridades y que el cambio visual no necesariamente resuelve todo. Con Betty pasa al revés, porque Betty sí intenta cambiar por otros y falla. Intenta verse diferente pensando en Armando, responder a expectativas externas y acercarse a esa idea de la mujer perfecta. Y termina sintiéndose incómoda, exagerada y fuera de sí misma. Yo también fui esa Betty. Incluso a veces haciendo el ridículo, y eso es importante, porque la serie no presenta el cambio como magia inmediata. No aparece una escena donde la arreglan y automáticamente todo mejora. Betty prueba, se equivoca, se siente rara, y ahí recién aparece Catalina Ángel. Catalina no entra como alguien que va a arreglarla, entra como su guía, como esa figura que acompaña, pero no impone, casi como una hada madrina, pero distinta. Porque no le dice qué tiene que ser, no busca convertirla en la mujer ideal de Armando. No gana nada con su cambio. Y más bien, Catalina le enseña algo mucho más íntimo, que el cambio también puede ser opcional, que cuidarse no es superficial,
que probar nuevas cosas no la hace menos inteligente ni menos auténtica, que puede sentirse femenina sin dejar de ser Betty, y eso se vuelve bien poderoso, porque Betty comienza a entender algo que muchas de las otras protagonistas entienden mucho después, que la seguridad no llega porque el mundo te aprueba. Empieza cuando tú dejas de castigarte por no parecer suficiente. Incluso Betty lo vive así. Al inicio, maquillarse se siente extraño, como si estuviera usando algo que simplemente no le pertenece, como si estuviera actuando, y poco a poco empieza a resignificarlo, no desde la vanidad, no desde ahora tengo que gustarle a todos, sino desde algo mucho más cotidiano y personal. Empieza a mirarse con cariño, a cuidarse y a reconocerse, aceptar que también puede gustarle lo que ve en el espejo, y eso en Latinoamérica toca una fibra distinta. Porque acá la belleza sí abre muchas puertas. Se asocia con estatus, oportunidades y aceptación social. Eso sí existe. Pero Betty nunca niega esa realidad y la muestra tal cual. Lo que hace distinto es otra cosa. Dice, sí, la apariencia importa. Sí, el mundo puede tratarte distinto. Pero tu valor no empieza ahí. Y quizá por eso su transformación se siente tan cercana. Porque no promete que cambiar va a resolver tu vida. Promete algo más honesto, que el amor que a veces falta antes que cualquier makeover no viene de la mirada de alguien más, empieza contigo. Y al final, el makeover en la cultura pop terminó siendo mucho más que un cambio de imagen. Detrás del pelo, maquillaje y la ropa, también había ideas sobre feminidad, aceptación y quién decide qué versión de una mujer merece ser vista. Mientras Hollywood muchas veces nos vendió la versión de que primero cambias y luego el mundo te abre las puertas, Betty nos mostró algo distinto, que la seguridad no aparece por arte de magia, que cambiar no siempre empieza desde afuera, y que verse bien no tiene que ver con cumplir la expectativa de alguien más. Tal vez por eso Betty sigue conectando tanto incluso hoy, porque más allá del cambio visual, Betty nunca prometió convertirse en alguien completamente diferente. Nos recordó que el cambio toma tiempo, y sentirse bien con una misma también se aprende. Que incluso en lugares donde parece que la imagen lo decide todo, tu valor sigue allí. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que ha sido el makeover más icónico o cuál fue tu favorito? Yo soy Sofía y gracias por escucharme. Bye. Me estaba quedando sin voz.